Pues buenas noches a todos, en primer lugar, y como siempre, dar gracias a miembros de este fantástico grupo que es el Centro Espírita Sin Fronteras por esta oportunidad que me brindáis un día más de estar aquí junto a vosotros. Vamos a pedir a la espiritualidad que nos acompañe en esta noche y que nos brinde muchas oportunidades pues, de aprendizaje y que su paz no deje de acompañarnos. Bueno, como veis, esta conferencia, esta charla más bien que voy a presentar, fue presentada en la primera jornada espírita de Castilla-La Mancha el pasado día 22 de junio. Un día que fue muy especial para todos los que participamos y que aprovecho con el permiso de Maite y de Luis, pues para invitaros a las que será el segundo encuentro el año que viene. Mi reino no es de este mundo. Bueno, como ya es sospechar, vamos a hablar de este capítulo del Evangelio según el Espiritismo, un capítulo que a mi parecer es la piedra fundamental para el desarrollo de esta obra, cuyas enseñanzas y esclarecimientos fueron brindadas al maestro de Lyon, al maestro Kardec, por la espiritualidad superior. Es un capítulo, como digo, magníficamente situado entre el primero, yo no he venido a destruir la ley, y el que le sigue, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Es el capítulo a partir del cual el Evangelio se nos va a presentar, como vamos a ver a lo largo de esta exposición, como la hoja de ruta imprescindible para nuestra reforma moral. Esta obra se inicia de esta manera grandiosa, partiendo de este capítulo que trae para la humanidad la base, la esencia de toda la enseñanza y toda la doctrina de los espíritus superiores. Es el capítulo por excelencia, porque nos trae la buena nueva a la que tanta alusión hacía Jesús a lo largo de su prédica, a lo largo de su predicación. Si os parece, vamos a situarnos en el contexto histórico, algo que para mí resulta fundamental para poder entender las enseñanzas de Jesús, para poder comprender estas enseñanzas de Jesús. Vamos a hablar del momento, vamos a hablar de los personajes, de aquellos lugares que en el que el rabí desenvolvió su divina misión en nuestro planeta. Remitirnos al momento histórico es enriquecer sustancialmente las enseñanzas del maestro. Necesitamos contextualizar para comprender. El tiempo, el lugar, los personajes, todos contribuyen para una mejor comprensión de este mensaje. Y son simbólicamente hablando, cada uno de ellos, un aspecto de nosotros mismos. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. De ahí esa riqueza moral que tiene el Evangelio de Jesús. Cada personaje, cada conversación, cada vínculo que el maestro establece con uno de aquellos personajes, con una u otra persona, esa persona, ese individuo, esa situación representa un aspecto de nosotros mismos. A mí personalmente me gusta decir que cada diálogo, cuando yo estoy leyendo el Nuevo Testamento, cada diálogo es un diálogo que Jesús establece conmigo. Es un diálogo que se dirige a mí
a mi persona, a mi corazón. Yo así entiendo que el Evangelio se dirige a cada uno de nosotros, a nuestro íntimo, a nuestra esencia espiritual, la verdadera, la eterna, y solo desde esa esencia es que podemos entender el mensaje, que podemos incorporarlo y que podemos vivirlo. Vamos entonces, si os parece, a situarnos antes de penetrar en lo que es el concretamente capítulo, en el momento y en el contexto histórico. Vamos a situarnos en la semana de Pascua. Jesús ha llegado a Jerusalén, es recibido lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos por la multitud, entra a Jerusalén, entra en esa borriquita y es recibido con vítores y alabanzas de parte de la multitud. Hay una serie de acontecimientos a lo largo de sus días que Jesús llega a Jerusalén con motivo de la celebración de la Pascua, una de las celebraciones más importantes para el pueblo judío. Y nos vamos al momento más concreto, más próximo a situación que vamos a ver aquí. Y es el momento de que Jesús, una vez terminada la última cena, abandona el cenáculo y se dirige al Monte de los Olivos, donde iba a pasar la noche y se retira a orar. Y es mientras está haciendo esa oración que llegan los soldados del Sanedrín a prenderle. Jesús es inmediatamente conducido ante el sumo sacerdote. Después el sumo sacerdote lo presenta ante Pilatos. Pilatos no quiere, por decirlo de una forma coloquial, hacerse cargo del asunto y regresa de nuevo al Sanedrín para finalmente acabar en esta escena que nos describe el Evangelio. En ese momento tenemos que conocer cuál es el contexto histórico. El Imperio Romano ha establecido allí, ha invadido hace ya algunos años en la Judea y se ha establecido como más autoridad en aquellas tierras, lo que recibe lógicamente como respuesta de los habitantes de aquellos lugares, pues son recibidos con comportamientos muy hostiles, de profunda rebelión por lo que el Imperio Romano significaba, ¿no? Lo cierto es que les tenían fritos a impuestos y exigir de las autoridades de aquel pueblo, pues que la romanización se completara. ¿Qué significaba la romanización? Pues la aceptación del latín como lengua oficial, que era la lengua oficial del Imperio Romano, y además aceptar al emperador como el Dios supremo. Lo cierto es que en verdad ellos permitían que los pueblos y ciudades que conquistaban mantuvieran sus propias creencias siempre y cuando no entraran en conflicto con esta deidificación del emperador del momento. Lo que sí es verdad es que implícitamente en esta situación histórica que estamos hablando, cualquiera que intentara ponerse por encima del emperador incurría en un gravísimo delito que conllevaba la pena de muerte. Pues bien, el Sanedrín, conocedor absolutamente de lo que esto significaba, organiza una treta, podemos decirlo así. ¿Por qué? Bueno, la ciudad de Jerusalén recibía para la Pascua aproximadamente 1 millón de personas llegadas de diferentes puntos de Palestina, de Judea. Aquello daba lugar por muchas situaciones de conflicto, desórdenes públicos de todo tipo, y tan masiva y tan concentrada la población estaba que los romanos
pues lo pasaban verdaderamente mal, porque sabían de esta hostilidad que había contra el pueblo de Roma. Además, varias veces ya anteriormente, Roma había tenido que intervenir en determinados sucesos, causando la muerte, pues en la explanada del templo, pues a un número indeterminado de judíos que se rebelaban contra la colonización romana. Por lo tanto, esos días eran días también para el gobernador, que en este caso era Poncio Pilatos, eran días pues de mucho estrés, se doblaba el número de soldados que estaban en las calles, esos días eran encarceladas y retiradas de las calles muchas personas que se consideraban hostiles o que podían causar problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Este era el contexto histórico en el que nos encontramos. Pues bien, cuando digo que el Sanedrín organiza un tipo de treta, me estoy refiriendo concretamente a que ellos lo que intentan en ese momento es acusar a Jesús de algo que verdaderamente provocara la intervención de Roma. Estamos en el día los días previos a la celebración de la Pascua, concretamente el día viernes, cuando el sol se esconde, entramos ya en el Sabbat, un día en el que ellos están imposibilitados de llevar adelante cualquier actividad, y entonces les surge acabar con esta situación cuanto antes. Es así que deciden conducirle delante de Pilatos, acusándole pues de lo más grave que se podía acusar en ese momento, y es de que alguien se autoproclamara como rey, porque no podían admitir más rey, más dominio y más que él, el propio emperador de Roma, ¿no? Que era el jefe, el emperador y el gobernante supremo del mundo conocido en aquellos momentos. Es ahí que se produce diálogo en este momento, ¿no? Y vamos a leerlo en palabras de Juan, en el capítulo 18, los versículos del 33 al 37. Juan lo recoge así. Volvió pues Pilato en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis ministros, sin duda, pelearían para que no fuera yo entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego rey eres tú. Jesús respondió, tú dices yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es verdad escucha mi voz. Este es el contexto y este es el diálogo que se establece en esa escena en la que nos encontramos a un Pilatos imponente en la Torre Antonia. Ha sido desplazado del lugar en el que habitaba para dirigirse a la Torre Antonia, que estaba situada dentro del muro del templo, de la ciudad, una torre en la cual estaban acuartelados los soldados romanos, desde donde digamos que él dirigía la ciudad. Es llevado a ese lugar y nos encontramos esa escena, como digo, imponente. Pilatos delante de Jesús, Jesús delante de Pilatos, y en un segundo plano, pero por ello menos importante, los sacerdotes, ¿no? Los guardias también del templo, los celotes que habían conducido hasta allí a un Jesús. ¿Y cómo nos vamos a ese Jesús? Ese Jesús ha sido azotado previamente, coronado de espinas y, en fin, en una situación, pues, triste, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, si miramos con los ojos del corazón, vamos a ver toda la simbología que hay implícita en esta escena. Vamos a explicar brevemente qué significaba ser rey en el pasado y aún hoy, lamentablemente, en algunos aspectos también en el presente. El ser rey significaba la conquista de una posición que se atribuía como divina. Los reyes eran designados por mandato divino. A menudo en la antigüedad
los designaban los dioses, a través de ceremonias, de ritos, etcétera, etcétera. O bien, otras veces, pues tomaban los reinos o los lugares por la fuerza, acaudillándose y generando alrededor de ellos una serie de leyendas que los aureolaban y los constituían como enviados de los dioses, enviados de Dios, para llevar adelante una serie de proyectos, de cambios, en fin, de atribuirse unos dominios que en absoluto les pertenecían. Y todo ello lo hacían, pues ¿cómo? ¿Cómo se hacían las cosas? Pues con violencia, por la imposición del miedo, del terror, y todo este conjunto les hacía en sí mismos superiores al resto de los hombres. Nos dice Juana de Ángeles, fijaros en la obra Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, que la exaltación del ego exacerbaba sus intereses y anestesiaba su discernimiento, que al estar bloqueado dejaba conducir su personalidad como si todo su alrededor le debiese obediencia y adulación, creyéndose indestructibles. Estos individuos generaban un clima en el que necesitaban ser adorados, ser adulados, ser constantemente obedecidos. Esto les retroalimentaba creyéndose poderosos, creyendo que su poder no tenía límites, que eran dueños y señores del bien y del mal. Pues bien, volviendo a esta escena que estamos describiendo, vemos a Pilato, como he dicho antes. Pilato es la figura que ostenta el máximo poder en la tierra en ese momento. El poder del Imperio Romano, que aglutinaba prácticamente todo el mundo conocido. El dominio del imperio representaba la riqueza, representaba la usura, el aparato de la guerra. Roma era poderosísima en este sentido, representaba la avaricia, la violencia. En definitiva, representaba todo aquello que en el mundo es el poder material. Un poder que no por ser poder, ser pasajero y efímero. Un poder que genera insatisfacción, que genera miedo, que genera dolor y todo aquello que vemos, lamentablemente, aún hoy. Así es como él se reconocía. Y reconociéndose así, veía en Jesús, en ese momento concreto, vio en Jesús una amenaza. Por otro lado, tenemos a los sacerdotes, esas figuras que, como he dicho antes, quedan a un segundo plano, pero que por eso no dejan de ser importantes. Ellos, los garantes de la fe, los garantes de la moral, de lo que debe y no debe hacerse, de lo que Dios permite o no permite. Eran esos sepulcros blanqueados a los que Jesús había hecho referencia, que estaban más ocupados en las ceremonias exteriores que una vivencia real e integrada de la fe. Más interesados en satisfacer su orgullo, su ambición, su egoísmo, colocándose al lado de los poderosos, que en ser ejemplos de esa fe que predicaban o que inculcaban a los demás y a la que representaban, y que estaban ajenos absolutamente a la trascendencia, al concepto de trascendencia del ser. Y frente a ellos, ¿a quién colocamos frente a ellos? Frente a ellos colocamos a Jesús. Imaginaros esa figura. Pilatos y los sacerdotes, que representan el poder material, el poder efímero, la vida materializada, y Jesús, imponente. Todo amor, todo paz, equilibrio, todo bondad, amoroso, humilde, caritativo, sencillo, incluso en ese momento. Con una aparente fragilidad, y recalco, aparente, porque él se presenta fuerte, se presenta imbatible, amarrado, porque recordemos que está atado por las manos, pero libre, coronado de espinas, pero noble y distante de la provocación, de las sombras
que le inquirían: ¿tú eres rey? Imaginaros que es en el no material, la materialidad o el materialismo llevado al extremo, y el mundo espiritual que representa a Jesús, enfrentados en una misma habitación, en una misma, esa parte de nosotros mismos materialista y esa parte también de nosotros mismos espiritual, enfrentados en ese momento. Jesús, naturalmente, es el máximo representante de ese mundo espiritual y se nos presenta como el soberano indiscutible. En su respuesta a Pilatos vemos cómo estaría fuera de los límites del mundo físico, fuera de los intereses de las contingencias del mundo. Él sitúa ese mundo espiritual, ese reino, espiritual, fuera, absolutamente fuera del mundo material. Además, añade que ese reino no es un reino que se imponga por la fuerza. No es un reino que se pueda conquistar a través de la violencia, del sometimiento, del terror, sino que es a través de la práctica del bien, de la mansedumbre, de la humildad, de la caridad, que ese reino iría ganando territorio. Algo que estos actores que estamos en esta escena no podían asimilar, no podían comprender. Y aquí se produce algo maravilloso. Porque la verdad que representa a Jesús golpea la sombra, ilumina la ignorancia de los presentes, libera de los atavismos del inconsciente, es la llave única preparando para la vida permanente, aquella que no se extingue con la presencia de la muerte. Y esta es la verdad a la que hace referencia Jesús en el último párrafo de este Evangelio. Jesús nos habla de esa verdad. Lo habla frente al mundo, frente a la materialidad, frente al materialismo. Esa verdad no es ni más ni menos que todos nosotros somos espíritus inmortales invitados a la construcción de su reino y que la vida física, que es apenas un instante en la eternidad, nos posibilita, nos capacita para aprender, mejorar y perfeccionarnos. Le da a la vida física el lugar que verdaderamente le corresponde. Esto no quiere decir, naturalmente, que no sea importante. Es una herramienta para la construcción, encarnación a encarnación, de ese reino de Dios en nuestros corazones. Pero la despoja de dramatismo, da un sentido al dolor, da un sentido al sufrimiento, da un sentido a las contingencias por las que atravesamos en la vida física. Porque nos dice que es pasajera, que es efímera, que somos espíritus encarnados en una vivencia material, en el mundo físico, y no al revés. Porque nos anuncia que somos mucho más que aquello que pensábamos que éramos. Su apostolado, el apostolado de Jesús, se fija en el objetivo del ente espiritual, en el despojar de los condicionamientos e impregnaciones del tránsito corporal, que representa un aprendizaje para alcanzar el destino que nos espera invariablemente a todos. Esta buena nueva la sitúa Kardec y el Espíritu de Verdad la sitúan en el segundo capítulo del Evangelio, como he dicho al principio, preparándonos para lo que ha de venir después. ¿Dónde se desarrolla esa vida espiritual? Nos lo explica en el capítulo 3. Y por otro lado, muy importante también, aparece en los capítulos posteriores como esa hoja de ruta, como esa guía, como esos planos del arquitecto para que comencemos a construir ese reino del que nos habla en nuestros corazones. Sin embargo, el Maestro Jesús no creyó deber darles una luz completa que les hubiera deslumbrado sin iluminarles, porque no la hubieran comprendido. Él se limitó única y exclusivamente, se limitó a hablar de aquello que ellos podían asimilar. Él conocía perfectamente aquellos espíritus, aquellos corazones.
Él sabía que no le hubieran comprendido. Se limita a enunciar, en principio, la vida futura como una ley de la naturaleza, la cual nadie puede evitar. La ignorancia de los contemporáneos de Jesús al respecto a la vida espiritual era muy grande. Incluso hoy hay una gran resistencia al trabajo y a la responsabilidad que a cada uno nos cabe en nuestra ascensión espiritual. Concordaréis conmigo que la mayoría de nosotros, espíritus imperfectos, tenemos aún mucha resistencia en este sentido. Es así que él evita entonces ahondar en lecciones libertadoras, ofreciendo únicamente aquella información que ellos podían asimilar, que era esencial y que podemos sintetizar en la práctica del amor. Al final, cuando uno ha leído todo el Evangelio, cuando uno ha comprendido y empieza a comprender toda la dimensión, se da cuenta que al final todo se sintetiza en la práctica del amor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No podéis llegar al Padre si no es a través mío, si no es siguiendo mis pasos, imitando mis gestos, interiorizando mis enseñanzas. Tenemos que comprender que aquellos individuos, al modo en el que también hoy muchos nos podemos situar, estaban acostumbrados a las compensaciones inmediatas. Tenemos que entender que era una sociedad muy hostil, donde la mayoría de los individuos solamente podían sobrevivir, ni siquiera vivían, sobrevivían. Entonces esperaban compensaciones inmediatas. La religión también les había enseñado que esto era así. Tú das y recibes, tú no das, se te castiga. Y era algo muy basado en el inmediatismo, por lo tanto muy alejado de esta variante de eternidad que Jesús nos presenta. Jesús vino a orientarnos, a guiarnos y a esclarecernos sobre las leyes divinas, la necesidad de conocimiento, la necesidad de comprenderlas, la necesidad de incorporarlas, en nuestro día a día, para poder desarrollarnos espiritualmente. Así es como se produce este gran anuncio de la vida futura, una vida que trasciende los límites de la existencia material y continúa más allá de la muerte del cuerpo físico. Es manifiesto que no podemos comprender con claridad, que no estamos pudiendo comprender las enseñanzas legadas del Maestro Jesús si hacemos abstracción de este concepto de la inmortalidad del alma. Aunque el magisterio de Jesús sea de una riqueza moral incuestionable, solo podemos interpretarla en toda su dimensión a la luz de la inmortalidad del alma y de la pluralidad de existencias. No hay cómo comprender el mensaje de Jesús si lo abstraemos de esta cuestión. Porque este conocimiento nos ofrece herramientas para comprender las desigualdades, las aflicciones, el porqué de los dolores. Es una enseñanza que nos trae las nociones de justicia, de misericordia de Dios que están presentes en todas las cosas. Fijaros en otro aspecto muy importante, ¿no? Que es el del Sermón de la Montaña. Nos dice el Sermón de la Montaña: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos humildes, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacíficos. ¿Os imagináis cómo tenían que resonar estas palabras en los corazones y en las almas de aquel auditorio al pie de
del monte que hoy conoce el monte de las bienaventuranzas. Ese pueblo constituido fundamentalmente por personas absolutamente desahuciadas de la sociedad, pobres, personas que estaban enfermas, las viudas que no valían nada, los huérfanos que pasaban sin pena ni gloria, algún que otro ladrón, y por qué no, algún que otro esclavo, algún que otro rico que se acercaba por allí para ver quién era este extraño personaje que hablaba para las multitudes y hacía milagros. Todos aquellos hombres y mujeres tenían sed de conocimiento. ¿Cómo resonarían estas palabras en sus corazones? Cuando Jesús les decía que bienaventurados eran los pacíficos, porque ellos serían llamados hijos de Dios, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían cuando Él les decía que eran bienaventurados los que padecían persecución por la justicia? Porque de ellos sería el reino de los cielos. ¿Qué pensarían cuando les decía, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados? ¿Cuándo seremos consolados? ¿Cuándo nos dará Dios ese reino del que Jesús nos habla? ¿Cuándo llegará la justicia? ¿Cuándo será que nosotros que somos mansos y humildes poseeremos la tierra? ¿Cuándo sucederá eso? Y Él les decía, vosotros sois la luz del mundo. Imaginaros cómo tenían que resonar estas palabras en el íntimo de sus almas, de sus espíritus. ¿Cuándo? ¿Con qué herramienta? ¿Cuándo será que llegará ese día? ¿Con qué armas voy a enfrentarme a los poderes materiales? ¿Con qué armas voy a vencer al poderoso? No podían entenderlo si no era a la luz del espíritu inmortal. El maestro decía que aquel que pertenece a la verdad escucha mi voz, y así es, puesto que este mensaje va dirigido a los corazones, a nuestros corazones, a los corazones de los humildes, de los sencillos, de los desahuciados del mundo, de los que se han despojado de egoísmo, de orgullo, de vanidad, porque es la única forma en que esas palabras podían resonar o pueden resonar en la intimidad de nuestras almas. Ocurre que los que dudan de esa vida futura que Jesús nos presenta concentran todos sus pensamientos en la vida presente, en la vida física, dedicándose fundamentalmente al disfrute de los sentidos, a saciar todas sus pasiones, a vivir la vida material. ¿eh? Y no pueden ver más bienes que aquellos que son efímeros también y que Jesús decía pues que acabarían podridos por el orín y la polilla. Él nos decía que atesoráramos bienes, los bienes del cielo, las grandezas. Esto nos hace incapaces para percibir las grandezas que el Padre nos tiene reservado. Cualquier engaño, fijaros, cualquier engaño, cualquier pequeña decepción, cualquier dolor, cualquier insatisfacción, hieren el orgullo y la sensibilidad y la vanidad de quienes únicamente ven como tesoros preciosos los tesoros materiales. Y esto se convierte en ellos en un tormento terrible. Convierte su vida en un manantial indescriptible de angustia. Sin embargo, en el ítem 6 del Evangelio según el Espiritismo nos alerta que naturalmente tenemos que darle a la vida física la importancia que tiene como herramienta de la vida material, a los bienes de los que podemos disfrutar, siempre y cuando los utilicemos como herramientas para nuestro progreso espiritual, como herramientas para la construcción de este reino especial del que Jesús nos está hablando. Todo lo que aquí sufrimos, todo lo que aquí lloramos, todo lo que aquí, en fin, padecemos, por decirlo de alguna manera, es temporal. Son lecciones libertadoras. Lecciones que si somos capaces de incorporar, de vivir, nos van a impulsar en la escala evolutiva, en nuestro progreso espiritual.
Y por lo tanto tenemos que darle el valor y la importancia que tienen en ese momento. Nos dice el Evangelio que el instante que se pasa en la tierra, para algunos, es el único y frágil eje de porvenir eterno. Enseña que esta vida solo es un anillo, un eslabón en el conjunto armonioso y grandioso de la obra del Creador. Nos enseña la solidaridad que reúne todas las existencias, todos los seres, todos los mundos y da una razón de ser a la fraternidad universal. ¿Cuáles serían los fundamentos de este reino especial del que estamos hablando? ¿Cuáles serían las bases, los pilares, los ejes de este reino del que hablamos? Jesús habla de ellos desde el momento mismo que empieza a predicar la buena nueva. Habla de Dios, habla del amor y habla de la justicia. Los tres pilares fundamentales para que empecemos a construir ese reino de Dios, que por cierto está en nuestros corazones. En Dios, la certeza de la existencia de ese Padre amoroso, creador, esa inteligencia suprema, que es infinito en todos sus atributos eternos, y nosotros, sus hijos, todos iguales para Él y muy amados. Es fundamental esta creencia, tener la certeza de que todos nosotros somos valiosos precisamente porque somos hijos de Dios, y Él nos ama. Y que nuestros hermanos son igualmente valiosos, porque son también sus hijos. Y a ellos también les ama. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, nos enseñaba Jesús, porque sólo así es como podemos alcanzar la verdadera y única justicia. Y este es el reino que Él nos presenta. El espiritismo nos muestra el camino en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Estamos en plena era de regeneración. Estamos en plena era de regeneración. Y ya no sirven más los antiguos y anacrónicos sistemas que hemos estado utilizando. Ya no sirven más los dogmas que nos han mantenido en la ignorancia, por más que algunos intenten de alguna manera aferrarse a ellos. Aparecen ya en esta era de regeneración nuevas claridades en el horizonte de la fama. Necesitamos emprender sin demora el camino del autoconocimiento. Yo diría más, el camino, como he dicho hace un momento, del reconocimiento. Somos hijos de Dios, por ello únicos e insustituibles y además hermanos de humanidad. Y necesitamos avanzar para la autorrealización, para el descubrimiento de ese reino de Dios que está dentro de cada uno de nosotros, de manera que después podamos proyectarlo para el exterior. Si no lo construimos dentro, difícilmente podremos construirlo fuera. Y esto es lo que la espiritualidad nos pide en este momento, en que nos dice que los tiempos son llegados. El verdadero propósito de cada uno es reconocernos integrados con la vida, sirviendo al universo entero, domando nuestras malas inclinaciones, construyéndonos espiritualmente. Todos nosotros, los que estamos aquí, hemos sido convocados por Jesús. Todos nosotros que estamos aquí hoy, esta noche reunidos, hemos sido llamados por Él, por nuestra necesidad de encontrarnos con Él y de contribuir con Él en esta tarea que se nos ha encomendado. Somos los obreros de la última hora, invitados a levantar ese reino, convidados a cambiar nuestra realidad íntima, generando con ese cambio profundo que estamos intentando hacer, una onda de simpatía que envuelva a quienes nos rodean, invitándoles a ellos también a realizar ese cambio que va a empezar en nosotros mismos, va a continuar por nuestras familias, nuestros ambientes, los ambientes que frecuentamos, ¿no? Y finalmente en las sociedades y en el mundo entero.
Todos nosotros tenemos ese poder creador. Como espíritus inmortales y eternos que somos, tenemos un poder, unos potenciales infinitos que tenemos que descubrir y trabajar. Él nos decía que todo aquello que él hacía, podríamos hacerlo nosotros. Bastaba para ello tener fe como un grano de mostaza, ¿recordáis ese capítulo? Tener fe como un grano de mostaza. Todo lo que yo he concebido, todo lo que yo soy, todo lo que admiráis en mí, lo podéis conseguir vosotros. Cada uno de nosotros ya estamos en ese proceso. Yo estoy segura de que todos los que estamos aquí reunidos en la sala hoy, estamos en ese proceso. Ahora bien, no podemos perder de vista algunas cuestiones y no podemos dejar de vigilar algunos asuntos. ¿Qué reino es el que estoy administrando? ¿Cómo es ese reino? Y entonces yo os invito a salir de ese castillo que cada uno de nosotros nos hemos construido y en el que nos refugiamos porque es nuestra zona de confort. Es esa zona de confort en la que nos sentimos queridos, nos sentimos adulados por nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, del centro espírita, del grupo. Nos sentimos amparados. Pero yo os invito a que salgamos, cojamos el caballo, como cual rey medieval, y salgamos del castillo. Y observemos, nos pongamos en la posición de observadores. ¿Será que mi reino es el reino de la envidia? ¿Cómo será ese reino? ¿Será que es el reino de la envidia? De la envidia a mi vecino porque posee esto o lo otro, de mi hermano, de mi compañero de trabajo. ¿O será que soy el soberano de la intolerancia? Intolerante con las personas que me rodean, emitiendo juicios, y no juicios, condenas contra mis hermanos. ¿Seré el rey de la avaricia, atesorando bienes materiales que se van a quedar aquí cuando yo me vaya? Mientras otros a mi alrededor están pasando necesidades, están con dificultades. ¿Seré que soy la reina o el rey del orgullo? Pensando que soy la que mejores charlas da en el Sin Fronteras, o que el centro espírita pues es la mejor pasista o la mejor trabajadora, que en mi casa las leyes las marco yo y las dicto yo. ¿Será que yo soy ese soberano? ¿Será que yo administro un reino de violencia, de desequilibrio, de ira? En cualquier caso, si fuera así, yo os invito a que no perdáis la esperanza. No perdáis la esperanza y que abracemos el Evangelio como brújula para conducirnos por las sendas de la vida. Aquel que se aleja de Jesús, que se aleja de sus enseñanzas, es como un árbol que yo observo en un parque cercano cuando saco al perro por las mañanas. A mí se me asemeja a esto, ¿no? Un árbol que en el invierno aparece frágil, sin vitalidad, incluso mortecino, pero que cuando llegan las primeras luces, los primeros rayos del sol de la primavera, se revitaliza, como el espíritu cuando descubre a Jesús, cuando se interesa por su prédica, cuando se acerca a él, por el motivo que sea, empieza a nutrirse de ese evangelio que son esos rayos de luz, y la savia comienza a circular por su tronco, por sus ramas de otra manera, llena de energía. Empiezan a aparecer esas primeras yemitas que van a dar después lugar a las hojas, que van a dar lugar después a esas hojas verdes que van a abrirse a la luz totalmente. Esto sucede cuando empezamos a conocer ese reino especial que Él nos tiene reservado y a trabajar en su construcción. Conforme la estación avanza y el calor del sol se hace más fuerte, más intenso en nuestros corazones, ese sol que es Jesús,
aparecen los frutos, las flores, perdón, que son esas virtudes con las que vamos a ir adornando este árbol que somos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Y después, ya con el verano asentado, aparecerán los frutos que dan esas virtudes y que van a servir de alimento para otros seres, para otras especies. Nuestro árbol se va a llenar de pajaritos, de mariposas, de personas que se acercan buscando refugiarse bajo sus ramas, comer sus frutos. Esto es lo que Jesús tiene reservado para nosotros. Voy a terminar con una comunicación de Juana de Ángelis en el libro Recetas de Paz, que se llama El Reino Especial, perdón, y que nos va a hablar de cómo es ese reino maravilloso que Jesús nos tiene reservado. Dice que las señales características de su país se encuentran en el concierto de todas las naciones. Su bandera es blanca, simbolizando la paz. Su himno nacional es el amor que todos pueden cantar y vivir. Sus armas para la defensa son la misericordia y el perdón, que son de fácil manejo. Su idioma es la bondad, que todos comprenden sin el menor esfuerzo, siendo simple y rápida su asimilación. Sin fronteras limítrofes, se extiende por todos los demás reinos, permaneciendo independiente de ideal, sosteniendo a los sufrientes de todas partes y dándoles la nacionalidad básica y permanente, que está expresada en la legítima fraternidad que unirá a todas las criaturas. Sobreviviendo al pasado, él resistirá al futuro, uniendo a las criaturas diferentes en un solo rebaño que conducirá al Padre. Luego de la lucha final contra las pasiones que cada súbdito debe tratar en lo íntimo de sí mismo para lograr la perfección anhelada. Necesitamos abrazar este Evangelio de Jesús, leerlo, asimilarlo, comprenderlo y tenerlo como hoja de ruta que nos va a ir indicando punto por punto, paso por paso, cómo construir este reino del que Él habla en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os mando un abrazo un abrazo enorme y caluroso a cada uno de vosotros. He sentido no poder estar presencialmente, pero os agradezco igualmente por vuestra atención.